Eh, Hola, buenos días a todos, a todas. Muy agradecida de la invitación a este seminario, a esta jornada tan especial, donde nos ayuda a poder sensibilizar y la importancia que tiene el equipo clínico, el equipo de salud frente al transitar de los duelos perinatales de los padres. Mi nombre es Jessica Barrios Morales, eh, psicóloga del Hospital de Arica. Hace 5 años pertenezco al programa Chile Crece Contigo y actualmente me encuentro ejerciendo en el área de neonatología y pediatría, pero también estuve por el periodo de 3 años en el servicio de la mujer en maternidad. Y queríamos mostrarle la experiencia que hemos tenido nosotros en la atención de duelo perinatal en nuestro hospital, ¿ya? Y coloqué esta frase muy importante, que es la importancia que tiene el buen acompañar de parte del equipo, ya que, como decía Macarena, queda como una impronta también en la familia, de cómo, a pesar del dolor, recuerdan cómo fue la atención, y cómo también esto facilita en el proceso de duelo. El contexto de nuestro hospital es que somos una ciudad fronteriza. Si bien el hospital contaba con infraestructura acorde para nuestra ciudad, hoy en día ha aumentado la situación migratoria. Ya estamos con Venezuela, tenemos muchos pacientes de Perú y de Bolivia, por lo tanto tenemos una diversidad de pacientes, ya, y eso ha hecho un aumento de las atenciones. Lo que a veces no facilita mucho el hecho de que contemos con una sala propia para las madres, eh, por este aumento en realidad de partos. Hemos llegado a los 200 partos mensuales, donde hay una alta rotación de pacientes también. Y esta situación de la ciudad fronteriza también genera factores culturales que también tenemos que tener mucha importancia al momento del acompañar. Acá se ve mucho lo que es la cultura aymara, quechua, que es, viven procesos de duelo y ritualizaciones diferentes a la de nosotros, que tenemos que tenerla muy bien claro, porque acá el duelo no es ni lineal, ni es único, sino tiene características propias de la familia. Entonces este contexto es muy importante de tenerlo también. Eh, Acá nosotros las atenciones en el 2022 se realizaron 280, ¿ya? De duelo perinatal, ¿ya? Y quiero hablar de duelo perinatal, no de pérdidas reproductivas, porque cuando digo pierdo un hijo, es decir que habla de que perdí, de que fue un descuido, y esto no fue un descuido. Entonces quiero hablar más de duelo perinatal. En el 2022 se atendieron 280 duelos perinatales, de los cuales 264 fueron abortos y 16 son mortinatos. Hasta la actualidad, hoy en el 2023, hasta marzo hemos tenido 73 atenciones, de las cuales son 68 abortos, un mortinato y 4 mortineonatos. ¿Por qué es importante acompañar? Y coloqué esto, como decía al comienzo de la presentación, las familias que reciben la noticia, la primera noticia, o la sensación de que algo no está bien, no siento los latidos, empieza a generar mucha angustia, se enfrentan a reacciones emocionales muy intensas que sobrepasan a veces los recursos de los papás, y ahí es importante que el equipo que hace la primera respuesta pueda lograr contener, acompañar y validar esta emoción. Por lo tanto, nuestro rol como equipo es súper importante, porque somos los primeros en acudir a este dolor, en poder manejarlo y validarlo. Como decía Macarena, por mucho tiempo los duelos perinatales de las primeras semanas no eran reconocidos, ni tampoco los de 30, 40 semanas, pero eso no significaba que no causara un impacto importante en la familia. Y decía que el trauma casi siempre implica no ser visto. Esta frase me gustó bastante, porque muchas veces el no ver el dolor, el no validar, el no darle un lugar simbólico y social a estos bebés, generan que las familias
vivan el proceso de duelo, las reacciones intensas, emocionales, la rabia, las dudas, los cuestionamientos, los sentimientos de culpa, lo vivan solo. Y eso lo que genera es mayor impacto en la salud mental, no solo de la madre, sino también del padre, de los hermanos también, y de las futuras gestaciones, que son las gestaciones arcoíris. Por lo tanto, ahí vuelvo a decir que la importancia que tiene el equipo para poder manejar. Quisiera contarles cómo nosotros iniciamos el acompañamiento en nuestro hospital. En el 2018-2019 teníamos muchas pacientes que pasaban por un duelo perinatal y sentíamos que ellas se iban solamente con nuestra atención y nos quedábamos con la sensación de que podíamos hacer más. Muchas mamás iban con sus brazos, con sus hijos, y ellas iban con los brazos caídos y con sus pechos llorando. Entonces decíamos, algo hay que hacer con ella. Leímos harto material y empezamos a leer protocolos y todo eso, y al último llegamos a las cajitas de recuerdo, y esta fue nuestra primera cajita autogestionada en realidad, donde empezamos a entregar cajitas donde venía un libro para escribir, una cajita que es la cajita de mariposa donde podíamos guardar el mechón, el brazalete o toda cosa que la mamá quisiera guardar en el momento de la despedida. Las velitas, y inclusive las hacíamos si ellas sentían que era niña, también lo podíamos dar en rosado, como ellos quisieran. Y nos sirvió mucho los 2 peluches de los conejitos. Pasamos el periodo de pandemia, no estaba permitido asistir a los cementerios, y la mamá sentía mucha angustia de no poder conocer a sus niños. Por lo tanto, utilizamos esto para que uno de ellos se fuera con su bebé y el otro lo tuviera la mamá, ya sea en la cartera, al lado de su velador, y ella sintiera esa conexión tan importante. Y en realidad es que hasta el día de hoy muchas mamás me envían fotos mostrando cómo este altar pequeño que entregamos nosotros ha ido incrementándose con más cosas, la cajita ya le queda muy chica, y han sentido que le han dado un lugar, han sido reconocidos su dolor y han sentido que su bebé sí fue parte de ellos, sí existe y es parte de esta familia, y nos ayudó harto. Y cuando ya llegó el proyecto piloto MinSal nos ayudó mucho, llegó a reforzar y ayudarnos mucho la importancia que tenía todo esto que nos habíamos empezado de a poquito, y también nos ayudó en los recursos, porque en realidad, si se dan cuenta, son bastantes pérdidas perinatales. Entonces contamos con estos recursos, podemos facilitar a mayores familias entregarlas, eh, y actualmente hoy, ¿cómo nos estamos generando como las normativas técnicas con la ley Dominga, la ley 21.371? Habla prácticamente que hoy en día contamos con un protocolo y guía local, existe un comité de duelo, se está implementando la ruta de duelo que va junto con la señalética, y estamos en el proceso de sensibilización y capacitación, ¿ya? Y voy a dejar el acompañamiento psicosocial porque creo que es muy importante. Bueno, contamos, como le mencionábamos, con el protocolo de acompañamiento integral. Este protocolo lo que tiene no solamente el área clínica, sino también cómo el equipo psicosocial también es parte de esto, ¿ya? Y esto ha traído muchos beneficios porque el equipo médico valida también al equipo psicosocial y solicita orientaciones y deriva con mayor facilidad. Cuentan con los teléfonos de las duplas psicosociales para generar, obviamente, la información inmediata para que esta mamá reciba el acompañamiento de forma oportuna. Y también contamos con el guía de acompañamiento de profesionales ante el duelo gestacional, que es una guía bastante digerible para leer, y habla de cómo yo, como profesional, puedo acompañar de mejor forma a esta familia y generar, disminuir el impacto. Esto ya están regulado, se encuentran en cada uno de los servicios que acompañan la ruta de duelo. Se encuentra en urgencias, en preparto, en parto, en la unidad de alto riesgo obstétrico y de puerperio, y ahora tenemos que dejar uno en neonatología. Contamos también con un comité de duelo,
ya, que está conformado por psicólogas, la enfermera de neonatología, porque acá en neonatología está comandado, como se dice, por enfermería, y con las trabajadoras sociales y con el matrón Iván Guerrero, que es el gestor y también el encargado de duelo. La intención del comité de duelo en realidad es realizar las reuniones de forma mensuales, poder hablar con las duplas para que así nos vayan entregando información con respecto a qué mejoras debemos hacer, cuáles los relatos durante las intervenciones de las mamás, porque también es importante que no solamente la percepción de nosotros sea la más importante, sino que también esta familia, cómo se sintió acompañada, qué podemos mejorar, porque igual dentro de su relato eh, van manifestando cosas que nosotros deberíamos mejorar. Con respecto a las rutas de duelo, yo coloqué 2 rutas de duelo, porque en realidad la ruta 1 incluye que son las muertes perinatales tempranas, los motinatos y los óbitos fetales. ¿Y por qué? Ruta 1, porque esta parte desde urgencia, como decía Macarena, muchas veces por un control obstétrico en CESFAN, para nosotros, en los centros de salud familiar, o venían porque no hay movimiento. Entonces ellas llegan a urgencias de maternidad y se toma la primera respuesta, ¿ya? Y ahí comenzamos con la ruta. Esa ruta parte después, las duplas psicosociales son notificadas inmediatamente que llega una paciente con estas características y que requiere de ya el acompañamiento psicosocial. Igual se le ofrece entendiendo que las mamás y los papás que transitan esto también necesitan ir decidiendo ellos. Entonces se les va dando el tiempo necesario para que en cualquier momento que ya lo deseen puedan contar con el apoyo psicosocial. Después ingresan al área de preparto y parto y después en las áreas de ginecología. ¿Ya? Y la ruta número 2, que es la que incluye los mortineonatos, y esto es en los servicios de neonatología. En el servicio de neonatología, como es un lugar un poquito más reducido, cuando ocurre el fallecimiento de un bebé, y nos ponemos a pensar que esta familia ya cuenta con un acompañamiento por el hecho de que está en una estadía en el servicio, ya cuenta con un acompañamiento psicosocial, se comienza a brindar los apoyos, entonces se saca a todas las mamás y solamente queda esta familia en el servicio, se le coloca un biombo, eh, se le saca todas las vías o todas las intervenciones que tiene el niño, se le arregla para presentárselo a los papás y poder hacer lo que es el apego en duelo, y se les deja el tiempo que sea necesario para ellos. Eh, se, se construye la cajita de duelo, se hace la recolección junto con ellos y ellos van decidiendo qué quieren. Y después pasan por, ¿cómo se llama? Pues pasan por la trabajadora social, que es la que empieza a dar las orientaciones sociales. Si los papás no están en la necesidad, se les pregunta si ellos quieren que se les dé la información a otro familiar para que pueda Noche. ayudarlos a realizar la tramitación. Gracias. El uso de señalética se encuentra actualmente y se encuentra ubicada en las puertas Jugo de de las ensalada, habitaciones, de lechuga, tomate. ¿Ah? en las fichas clínicas y en las Bueno, cabeceras de la ya. mamá. Y estos son en los servicios donde transita la madre, que es urgencia, preparto, parto, puerperio y neonatología. Actualmente se logró el financiamiento para la capacitación de profesionales de la salud, entonces la importancia de la sensibilización y la capacitación del personal, ya que se encuentra involucrado en el tránsito por el duelo perinatal, y esto es la intención de tener las herramientas necesarias para entregar un trato digno, empático y sensible. Y esto va a estar destinado a toda persona que tenga el contacto directo con la familia, es decir, personal médico clínico, el personal administrativo, el personal de alimentación, el de aseo, las duplas psicosociales y los estudiantes en práctica.
¿ya? Porque toda ese tipo de funcionarios tienen un contacto directo. Y yo quería dejar esto así del acompañamiento psicosocial, porque creo que ha sido un equipo muy importante para nosotros, porque ha logrado no solamente acompañar, contener y realizar las intervenciones con las familias, porque no solamente es hacia la madre, sino también hacia el padre, hacia los hermanos, hacia los abuelitos también, sino también ha sido parte de ir sensibilizando también al equipo, de poder ir logrando también que si algo no ha logrado o se pasó por alto, ellas puedan derivar de forma oportuna. Si no se hizo el comprobante de parto, en un ejemplo, la trabajadora social realiza las gestiones, la cosa es hacerlo menos engorroso el proceso, ya que los padres muchas veces no están en condiciones. Por lo tanto, el acompañamiento psicosocial ha sido una parte fundamental, ha sido un bonito trabajo. Ella realiza los acompañamientos posterior al alta, también con la misma dupla que los ve durante el transitar de una hospitalización, entonces ya tienen un vínculo con las pacientes, con las familias, entonces ha sido eh, un una bonita experiencia. Los desafíos para el 2023, como yo les mencionaba al comienzo, estamos con harta población flotante, de mucha migración, entonces no ha dado abasto la infraestructura para poder contar con un espacio solamente para las familias, para las mujeres que transitan el duelo, pero sí estamos haciendo todo lo posible para habilitar espacios adecuados, la sala de despedida, y en eso estamos. Y sé que nos va a ir bien, porque estamos sensibilizando mucho. Ya hay gente que se quiere capacitar en estas áreas, entonces sentimos que vamos en buen camino. Crear apoyo, grupos de apoyo enfocados a las familias que pasan por procesos de duelo perinatales, porque en realidad que acá en Arica contamos con lo mínimo con respecto a estos tipos de apoyo, la importancia del autocuidado para el personal de salud. Sabemos que a veces vivir procesos, atender un duelo y después atender un parto también trae un desgaste emocional. Muchas veces nos enfrentamos con nuestros propios duelos, entonces es importante el autocuidado, pero no solamente el recreativo, sino también el reflexivo. Incorporar la cultura aymara en el proceso de acompañamiento en duelo. Ahí se está analizando el hecho de hacer folleterías también con respecto ya traducido a la lengua aymara, y aparte contamos con una facilitadora intercultural que acompaña también en los momentos en que requieran de hablar con la mamá o ya desde su propia cultura. Y reuniones con otras unidades del recinto hospitalario, como es la anatomía patológica. En realidad, todas las duplas, cuando han hecho el acompañamiento hasta anatomía patológica, eh, acompañan a las familias y previamente se les informa que va a llegar este bebé y la forma en que hay que entregarlo a la familia. Entonces, por lo menos tenemos una buena relación con anatomía patológica y otras unidades, porque muchas veces las mamás se encuentran en otras unidades del servicio, ya sea UCI, medicina, en otros pisos, entonces muchas veces desconocen lo que es la ley Dominga, porque obviamente en esas áreas no llegan pacientes gestantes, entonces ese es un gran desafío que tenemos, es poder masificarlo a nivel hospital. Sé que hay muchas cosas que tenemos que mejorar, pero igual a veces los relatos de las mamás hacen que por lo menos vamos en buen camino, y una madre que fue atendida por la dupla psicosocial de la ley IBE dice: soy una persona extranjera, me avisaron en urgencias que mi hijo no tenía latidos. Desde ese momento mi mundo se pausó, porque me imaginaba mi mundo con él. Es parte de mí y de su papá. No teníamos idea de qué seguía. Desde ese mundo, cuando ustedes se presentaron, era totalmente desconocido. No teníamos ánimo para ni siquiera hablarles. Ustedes fueron muy respetuosas y humanas. Hasta el día de hoy me han acompañado y orientado en distintas cosas y aspectos de mi vida. Hace poco
Mi hijo cumplió 3 meses fallecido. Utilizo todas las herramientas para sobrellevar días tan intensos como el comprarle un regalito pequeño, guardarles cositas en sus cajitas, prenderle una velita y contarle todas esas cosas a ustedes que me alegra, ya que también comparten mi felicidad y mi avance. Nos quedamos con eso porque en realidad, si bien tenemos que hacer muchas mejoras, sentimos que lo que brindamos dentro de nuestros recursos están. Eso y muchas gracias.